dominio se denomina instanciar. Instanciar la variable es darle un valor a X. Por eso en la definición de proposición dice que esta función proposicional se convierte en proposición al especificar el valor de X o al instanciarlo, también dicen algunos libros. Quiere decir simplemente tomar un valor del universo de discurso y asignárselo a X. Entonces, instanciar la variable, y se dice en este caso que la función proposicional f de X sea convertido en una proposición lógica por especialización o por especificación. ¿Sí? Porque se especificó un valor determinado. Así se le puede asignar a X el valor 2 o el valor 3, como habíamos ejemplificado recién, y dependiendo del valor que se le asigne a X, el enunciado será verdadero o será falso. Ya no es una función proposicional, sino que pasa a ser una proposición. Y bueno, acá tenemos un resumen. Una función proposicional, ¿sí? Que sea especificado el valor o por especialización que se dice, se transforma en proposición lógica. ¿Sí? Se debe notar que f de X no es una proposición porque no podemos conocer su valor de verdad al estar X indeterminado. Pero al reemplazar X por algún valor del universo de discurso, se convierte, ¿sí?, en proposición por especialización o especificación también. O al instanciarlo. Son todas palabras que se pueden enunciar para definir esto mismo. Bien. Otra forma de convertir una función proposicional en proposición es utilizando cuantificadores. Fíjense acá al final de la presentación dice, una función proposicional por cuantificación se convierte en proposición lógica. Es decir, dos métodos, por especialización o por cuantificación obtenemos una proposición lógica. ¿Sí? ¿Qué es esto de los cuantificadores? Utilizar la palabra todos, algunos, unos pocos, no todos, ninguno, haciendo referencia a algunos elementos de ese universo de discurso con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Sí? ¿Levantó la mano Claudia o ya la tenías levantada? Bien. Bueno. Otra forma de convertir una función proposicional f de X en proposición lógica es reemplazar a X por algún vocablo lingüístico que haga referencia a valores de X, sin especificar ninguno en particular. Todos los números son pares. Algunos números son pares. ¿Sí? Unos pocos números son pares. Algo así enunciaríamos. En todos estos casos se dice que se ha convertido la función proposicional f de X en una proposición lógica por el método de cuantificación. Entonces, ¿cómo quedaría? Todo número entero es un número par. O algunos números enteros son número par. Por ejemplo, ya sabemos que no podemos, el cuantificador todo lo vamos a llamar universal. Entonces sabemos que no todos los números enteros van a ser par. Por eso esta primera proposición la consideramos falsa. Sí sabemos que algunos números enteros son par, por lo tanto el enunciado es verdadero. Bien, esto se llama cuantificar. Todo o ninguno son cuantificadores universales, hacen referencia a todo lo que es el universo de discurso, y algunos
existen algunos, o unos pocos, o no todos, son todos cuantificadores particulares o existenciales, que le vamos a llamar. ¿Bien? No sé quién había levantado la mano. ¿Hasta ahora se entiende, chicos? Ignacio levantó la mano. Sí, se puede decir que los cuantificadores, como algunos o no todos, por ejemplo, o algunos pocos, tipo, por ejemplo, en el caso de algunos pocos, si bien tomamos todos los números naturales y sabemos que no todos los números naturales son enteros, estaría bien, ¿esto sería una oración falsa o verdadera? Si decimos algunos pocos números enteros son pares, si no me equivoco, así era la oración. Algunos pocos no, unos pocos Unos es pocos, lo claro. mismo que decir algunos. O usas un vocablo o el otro, estás utilizando un cuantificador particular, en ese caso. ¿Sí? Bien, bien. Eso. El cuantificador universal. Al usar la palabra todos, se hace una cuantificación universal de lo que es la función f de x, porque se asigna la propiedad a todos los posibles objetos. Esta palabra de posible es importante. Posibles valores, posibles objetos, eso es lo que define el universo de discurso. Usamos el símbolo que es como una B con una rayita o una invertida para hacer referencia a todos. Y acá está el ejemplo. Bien. Para todo X se verifica la propiedad f de X. O todo X tiene la propiedad f, o f de X es verdadera para todo X. Son todas las formas en que ustedes pueden enunciar esa simbología. En el caso que habíamos enunciado, X es un número par, lo podemos convertir a proposición lógica utilizando el cuantificador universal y quedaría todo número entero es un número par, o si el universo de discurso es el conjunto de los números naturales, quedaría todo número natural es un número par. ¿Bien? En el caso del cuantificador existencial, también se lo suele llamar particular a este cuantificador, se puede usar la palabra alguno, se lo va a simbolizar con una E invertida, que también se le suele llamar existe, y hace referencia a que posibles objetos del dominio o universo de discurso tienen la propiedad F de la cual estamos hablando. Existe al menos un X que verifica la propiedad. De esa manera ustedes van a interpretar esta simbología. Existe al menos un X que verifica la propiedad. ¿Sí? Y así nos quedaría. Existe al menos un entero que es un número par. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a, antes de seguir, vamos a ejemplificar un poquito. Si yo tengo este enunciado, ahí está. F de X es igual a X más 3, menor a 10. No sé si lo habíamos hecho. Lo enunciado, X más 3 menor a 10, ¿es una proposición? No. 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 Perfecto. Es una función proposicional. Bien. Le estamos asignando una propiedad a un objeto indeterminado. La voy a cuantificar y la voy a transformar en proposición.
para todo X, 2 puntos, X más 3 es menor a 10. O también lo pueden decir para todo X, f de X, es lo mismo. Bien. El universo de discurso puede ser el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números naturales, pero nosotros lo vamos a definir un poquito más chico. Universo de discurso igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a llamar, este es el conjunto A, o universo de discurso. Bueno, entonces, ahora, para poder transformar el enunciado en una proposición, fíjense que nosotros utilizamos la cuantificación. Ahora, ¿cómo sabemos si lo enunciado es verdadero o es falso? Nosotros estamos haciendo referencia a todo elemento, todo posible elemento del universo de discurso debe verificar la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que yo verificarlo para el valor 1, para el valor 2, 3, 4 y 5, para cada elemento del universo de discurso. ¿Por qué para cada elemento? Y sí, porque estoy usando el cuantificador universal. Entonces, todos los elementos del universo de discurso deben hacer al enunciado verdadero para que este enunciado principal general que estoy enunciando acá, que estoy usando acá, perdón, sea verdadero. ¿Se entiende? Entonces, me va a quedar en el primer caso 1 más 3 menor a 10. ¿Cómo es ese enunciado? Verdadero. Verdadero. Bien. 2 más 3 menor a 10. 3 más 3 menor a 10. Acá también este es verdadero. Verdadero. 4 más 3 menor a 10, que es 7. Verdadero. 5 más 3 menor a 10, esto es verdadero. Como en cada especialización que hice o especificación, el enunciado es verdadero, este enunciado general, cuantificado universalmente, ¿cómo va a ser? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Exacto. Profe, Sí. entonces al universo de discurso lo definís vos. Exacto, te lo vamos a dar en el enunciado. Ah, o sea, no lo definiríamos nosotros. No, si vos formás parte de algún grupo de investigación, algo y están ustedes analizando algún fenómeno, ¿no es cierto?, bajo estudio, estos métodos no tan solo se utilizan en los números enteros, ni números naturales, se utilizan en todas las ramas de la ciencia. Puede ser, por ejemplo, en biología, en química, donde podés estudiar el comportamiento de la población de bacterias, lo que sea, pueden ustedes definir un universo de discurso, ¿sí? En base a la observación. En este caso, tenemos un universo de discurso finito, chiquito, y podemos hacerlo de esta manera. Si tenemos un universo de discurso infinito, como puede ser el conjunto de los números enteros, hay otros métodos que ya vamos a ver, que puede ser, por ejemplo, la inducción matemática, ¿sí? Donde vamos a plantear una función proposicional, la vamos a cuantificar para transformarla en proposición y vamos a demostrar su verdad o falsedad a través de la inducción o razonamiento inductivo. Por ahora lo hacemos así, uno a uno, es fácil demostrarlo porque, como ya les decía, el universo de discurso es finito y es pequeño. Ignacio, ¿quiere preguntar? No, profe, que no levanta la mano, perdón.
Bueno, existe un X tal que, fíjense ahí cambia la simbología, f de X. Esto es verdadero o falso. Y bueno, ¿qué es f de X? F de X enuncia que X más 4 es igual a 5. Bien, entonces puedo usar el mismo universo de discurso A y lo vamos a instanciar. F de 1 es igual a 1 más 4 igual a 5. Esto es verdadero. F de 2 es igual a 2 más 4, 6, igual a 5. Esto es falso. Y los demás ya son falsos, ¿no es cierto? Pero como el primero es verdadero y estoy hablando de una cuantificación particular o existencial, al menos un elemento verifica el enunciado, me permite decir que todo lo enunciado es verdadero. Levantó la mano, no alcancé a ver, chicos. Alexis. Sí, profe, ¿hay como el enunciado ya tiene un cuantificador? ¿Sería ya una proposición o no? Es una proposición porque está cuantificada en forma existencial. A ver, eso. Exacto. Y después nosotros lo estamos instanciando para poder verificarlo en este dominio, ¿sí? Bueno, levantó la mano Petras. Claro, profe. Entonces, siempre cuando existe, podemos decir, y si hay un valor verdadero, va a ser verdadero, porque es como la función OR, ¿no? Con que haya al menos uno que la verifique, ya es verdadero. Porque estoy Buenísimo. hablando del particular, que es distinto al universal, que está haciendo referencia a todos los elementos del universo de discurso. ¿De acuerdo? Particular te refería a existencial, profe, ¿no? Exacto, es lo mismo. Profe, Sí. tengo una pregunta. En la diapositiva decía existe X y la barra normal, y después cuando lo escribió con la barra invertida. ¿Hay alguna diferencia? ¿O me equivoqué? Me fijo, a ver. Lo verificamos. Capaz me equivoqué con... Ah, sí. Sí, utilicé la otra barra. Bien. No me había dado cuenta. Lo vamos a corregir. ¿Significa lo mismo? No, no. Sí, es lo mismo. Pero bueno, vamos a usar la que tenemos acá. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué observadores? Teníamos esta barra. Así. Ahora vamos a plantear otro ejemplo más y vamos a usar bien la barra de la existencia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Bien. Tenemos el mismo de recién x más 3 igual a, perdón, menor a 10, pero que cambie el universo de discurso. Ahora tenemos el conjunto B, cuyos elementos son 1, 5 y 9. ¿De acuerdo? Después voy a hacer bien la X. Entonces tenemos que verificar si este enunciado que está cuantificado universalmente es verdadero en este universo de discurso. Ok, entonces, f de 1, f de 5 y f de 9. 1 más 3 menor a 10. Este enunciado es verdadero.
5 más 3 menor a 10, enunciado verdadero. ¿Bien? 9 más 3 menor a 10, enunciado falso. Cuando encuentran ya ustedes el primer enunciado que sea falso, al instanciar en los elementos del universo de discurso, ya toda la proposición es falsa. ¿Por qué? Y porque está usando el cuantificador universal. Si hubiésemos usado el cuantificador existencial, ¿cómo sería esta proposición? Verdadero. Verdadera. Verdadera. Si yo existe un x tal que f de x para f de x igual a x más 3 menor a 10 en el universo de discurso b igual a 1, 5, 9, ya instanciando en el primero, que es verdadera, ya puedo decir que todo es verdadero, porque la cuantificación es particular o existencial. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo van a ver bien ustedes, lo van a practicar ya en la parte práctica, en las clases prácticas con Aurelia. ¿Bien? Pero se entendió esto de los cuantificadores, ¿no es cierto? Profe, ¿le puedo ¿Quién hacer una levantar la pregunta? mano? Tomás. ¿Cuál tomás, profe? Tomás Tealdi, perdón. Ah, es el otro. No, profe, perdón, yo la tenía levantada antes. Ah, Verón, entonces. Entonces se simboliza el para todo y el existe con la E invertida y la E. Exacto. Sí, sí, sí. Esto es para todo. La A invertida y la E invertida es el particular o Existe. existencia. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Después también podemos usar. Nicolás, ¿quiere preguntar? Sí, profe. ¿Qué pasa si para el cuantificador existencial todos los valores del universo de discursos son verdaderos? ¿La proposición sería falsa? Si para el existencial todos son verdaderos, no es verdadera. Es verdadera. Bien. Bien. También podemos usar, les decía, no todo X verifica la propiedad de f de X. Y esto es un existencial. Es decir, algunos tienen la propiedad X. Pueden enunciar, para todo X no verifica la propiedad. Eso quiere decir que ninguno tiene la propiedad f de X. ¿De acuerdo? Son otras variantes. Ninguno tiene la propiedad. También lo podemos enunciar como que no existen algún X que verifique la propiedad. Esto es ninguno. Esto es, lo voy a anotar acá, no todos. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Vamos a continuar. Fíjense, acá está cuantificadores y clases. Santiago levantó la mano. A ver qué quiere preguntar. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Un ratito no pasa la captura. ¿Qué quiere preguntar de aquí? No, de la imagen que estaba mostrando usted, profe. ¿La hoja? Sí, sí. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está. Cuantificadores y clases de objetos. Cuando se define
una función proposicional f de x sobre un dominio, sobre un universo de discurso, habrá en el dominio algunos objetos que al reemplazarlos por x van a generar una proposición verdadera. Y otros van a generar una proposición falsa, ¿sí? Entonces, decimos al reemplazarlo es cuando nosotros instanciamos un objeto o lo especificamos o especializamos, ¿sí? Reemplazamos, ¿no es cierto? Algunos van a ser verdaderas, van a hacer que la proposición sea verdadera y otros van a hacer que sea falsa. ¿Bien? F de X divide naturalmente a este universo de discurso en dos clases o categorías. La categoría de los elementos que hacen verdadera la proposición y la categoría de los elementos que hacen falsa la proposición. Lo vamos a llamar clases o categorías. La clase F, que verifica que para todo X, F de X, los objetos de esta clase, los objetos A, hacen que el enunciado sea verdadero. Y la clase negada de F, para todo X, o todo elemento de X no tienen la propiedad de F, es decir, el conjunto de elementos que hace falso al enunciado o a la proposición. ¿Qué era lo que yo les planteaba? Esto es lo mismo que decir, ninguno tiene la propiedad de F. Ningún elemento verifica la propiedad de F. Entonces, esta es la clase F y esta es la clase F negada. Son todos los elementos u objetos que hacen que la proposición sea falsa. En el ejemplo de los números pares, el universo de discurso dominio lo habíamos dicho que era el conjunto de los números naturales, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo quedaría la clase F? La clase F sería aquellos objetos que son realmente un número par. El 2, el 4, el 6. Y la clase F negada va a ser el conjunto de elementos que hacen al enunciado falso. El 3, el 5, el 7, el 9, etc. ¿Petras había levantado la mano? Sí, profe, pero bueno, ahí ya me respondiste la duda que tenía. Bien. Se llama clase F a una colección de objetos de un dominio o universo de discurso que comparten alguna propiedad en común, haciendo verdadera a una función f de x. Entonces, separemos. Universo de discurso o dominio lo llama. La palabra dominio lo vamos a encontrar nuevamente en relaciones y va a tener un concepto diferente. Por eso no lo quería usar, pero bueno. Universo de discurso o dominio, listo. Son todos los posibles elementos que nosotros podemos tomar para instanciar la variable. Ahora, una vez que nosotros validamos, ¿sí?, cada uno de esos objetos en la proposición, vamos a tener un conjunto de objetos que la hacen verdadera, que la llamamos clase F, y un conjunto de objetos que la hacen falsa, que la llamamos clase F negada. ¿Se entiende eso? ¿Bien? Quiero saber si se entiende. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Bueno, vamos a repetir. Vamos a ir acá. Acá, en este caso. Vamos a tomar este ejemplo. Yo tengo el universo de discurso, que es el conjunto B. Universo de discurso dominio. Posibles elementos, son todos los posibles elementos que yo puedo elegir o tomar e instanciar la variable. Bueno,
Como es un conjunto pequeño, yo tomo cada uno de ellos e instancié acá la variable y pudimos ver si cada proposición era verdadera o falsa. El conjunto de valores que hacen que la proposición sea verdadera, lo voy a agrupar en una clase que la llamo clase F, que va a estar compuesto por el valor 1 y 5. Esa clase hace que los enunciados sean verdaderos. Pero después tengo la clase, con C, F negada que la llama, donde está el valor 9. El valor 9, que pertenece al universo de discurso-dominio, también pertenece a la clase F negada. Es decir, es el conjunto de valores que le dan a la proposición el valor de verdad falso. Eso está enunciando. ¿Sí? Vamos a diferenciar dos tipos de clases. La clase que hace verdadera a la proposición lógica y la clase de elementos que hacen falsa la proposición lógica. Para que en un enunciado universal sea verdadero, todos los elementos del universo de discurso o dominio deben pertenecer a la clase F, que son los que hacen verdadera, ¿sí?, a la proposición. Si alguno no, como en este caso, ya todo lo enunciado es falso. De eso estamos hablando. ¿Se entiende ahora? Ahora sí. Sí, profe. Bien. Notación, dice, denotaremos las clases con letra mayúscula y los miembros o elementos de cada clase, que estamos introduciendo el concepto de clase, más adelante lo vamos a llamar conjunto, porque son sucesión o una cantidad de elementos, ¿sí? A los elementos de la clase lo vamos a identificar con una letra minúscula. Si un objeto A es miembro de una clase, decimos que pertenece. Si es miembro de una clase definida por una función proposicional, C de X, decimos que ese elemento u objeto pertenece y lo podemos indicar de esta manera. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, 1 pertenece a la clase F, 5 pertenece a la clase F, es miembro, 9 no pertenece a la clase F o no es miembro de F. 9 pertenece a la clase F negada, por ejemplo. 1 no pertenece a la clase F negada o no es miembro de esa clase. Y el decir que no pertenece a la clase es lo mismo que decir que no goza de la propiedad enunciada. Porque estamos hablando en realidad de todo lo que verifica la propiedad o no. ¿Bien? Bueno, si un objeto B no es miembro de la clase definida por la función proposicional C de X, escribimos así, o negado, arriba, o la E tachada. ¿De acuerdo? Esto también se puede representar en forma gráfica a través de los diagramas de Venn o esquemas de Euler, también se lo suele llamar. Fíjense, lo que pretende ser un círculo, hoy está sombreado con celeste, es la clase. Lo que se enuncia en la función proposicional, la clase. Y A es un miembro o un objeto que verifica la propiedad enunciada en esta clase. ¿Bien? Entonces, si nosotros enunciamos X es un número par, esta clase va a hacer referencia al conjunto de los números pares. ¿De acuerdo? Conjunto de números pares a los cuales pertenece este objeto. Esta forma es de representarla. Si el objeto A está fuera de la área sombreada, quiere decir que el objeto A no pertenece a la clase o no goza de la propiedad enunciada en la función proposicional.
¿Bien? Bueno, voy a hacerles una pregunta y ustedes la van a contestar por el chat. ¿De acuerdo? Petras levantó la mano. Una pregunta, profe. Entonces, si, por ejemplo, con lo que habíamos escrito en el papel, para referirnos a la clase F, o sea, no F, que era el 9, cuando queramos escribir es tipo, pertenece a función, le tachamos como ahí dije, como ahí está. Ahí no había llegado a ver esa parte. ¿Acá? Exacto. Ahí sería el 1 y el 5 para marcar, ¿no? También. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, si yo enuncio, por ejemplo, les voy a hacer primero la pregunta, así continuamos. ¿Cuáles son los dos métodos para convertir una función proposicional en una proposición? Recuerden contestar numeral legajo y numeral respuesta. ¿O cuáles son las dos formas que tenemos para convertir una función proposicional en una proposición? Muy bien. Contesten todos. Perfecto. Muy bien, esos son los dos métodos. ¿Sí? Por cuantificación y por especialización. Y siempre, recuerden, tenemos que definir o al menos tener claro cuál es el universo de discurso o dominio. Bien, perfecto. Bueno, yo acá les ejemplifiqué. Dice, todos los hombres son mortales. Ese es el primer enunciado. Sócrates es un hombre, por lo tanto, fíjense que es un razonamiento, Sócrates es mortal. Y quiere preguntar Petras. Disculpame, profe, yo pregunto mucho. Por ejemplo, en el caso de, en la prueba, digamos que nos ponen 3 universos de, ¿cómo se dice? Universo de, no me sé, bueno, de De dominio, discurso. ¿Por qué de 3 discurso. universos de discurso? No sé, es un ejemplo. A lo que quiero decir es, por ejemplo, nos ponen 3, ¿viste? Entonces tenemos universo de discurso A, B y C. Y después nos plantean una función y nos dicen, bueno, para las siguientes universos de discurso, ¿cuál puede ser para utilizar que es tipo para todos y cuál es para existente? Está buena la idea. No he visto ese tipo de ejercicio, pero podría ser. No he visto ese tipo de ejercicios yo. Quizás deberías planteárselo a la profe y quizás le estés dando nuevas ideas para poder evaluarlos. No sé cuál es la pregunta, Petra. ¿Puede ser un formato de ejercicio? ¿Por qué no? Quería preguntar si tenían ese tipo de formato nomás. No, no. Pero le estarías dando una idea a la profe. Para evaluarlos así. Bueno, fíjense en esto.
Acá tenemos, en este primer enunciado, en la primera premisa, para identificar las clases, tenemos la clase de los objetos que verifican la propiedad de ser hombres y la clase de los objetos que verifican la propiedad de ser mortales. ¿Sí? Y acá dice que todos los objetos de un universo de discurso, fíjense que acá en este ejemplo no hablé de universo de discurso, verifican ambas clases, la de ser hombres y la de ser mortales. Verifican la propiedad, las dos propiedades, la de ser hombres y la de ser mortales. ¿Mm? Podríamos tomar como universo de discurso a todos las personas, a todos los hombres de la provincia de Córdoba, mayores de 50 años. Y ahí estoy acotando y definiendo un universo de discurso, ¿sí? Ya me estoy asegurando de que en el universo de discurso todos los objetos sean hombres y tengan esa propiedad. Si no, simplemente podría decir, bueno, todas las personas. En tal caso, algunas entrarían en esta clase, porque las otras serían mujeres, pero sí todos entrarían en la clase de ser mortales. ¿Cómo represento esto? Para todo X, si verifica la clase de ser hombres, entonces verifica o pertenece a la clase de los mortales. Bien. Sócrates es un hombre. Sócrates verifica o tiene la propiedad de ser hombres. De ser hombre, perdón. Por lo tanto, Sócrates también verifica la propiedad de ser mortal. A ver, Profe, levanta la mano, Tomás. ¿Los 3 puntitos dicen por lo tanto? Por lo tanto, sí, por lo tanto. Ah, está bien. Ya, algo nuevo aprendí hoy. Levantó la mano también José. profe, ¿los círculos que hiciste en Hombres Inmortales son los universos de discurso? Son ¿O entendí clases. mal? Ok. Clase M, clase H, son clases. Ok. Por eso te dije que el universo de discurso podía ser, por ejemplo, los hombres mayores de 50 años de la provincia de Córdoba. Ese sería el Claro. universo de discurso. Ahí no está especificado el universo, entonces. O sea, Y en la este clase... caso Oh, ¿Cómo? es Sócrates nomás. El único elemento que hemos instanciado es Sócrates, uno solo. Sería el... Que ojalá que pertenezca a la población de Córdoba. ¿Sí? Me preguntan qué diferencia hay entre la barra y los dos puntos. Siempre están los dos puntos, si no me equivoco. Los dos puntos los estamos usando para la cuantificación universal y la barra la utilizamos para la cuantificación particular o existencial. Sí, es la nomenclatura que vamos a usar. ¿De acuerdo? Y esto mismo ustedes lo pueden representar como pertenece. Para no irme a otra hoja, esto mismo yo lo podría representar como, para todo X, X pertenece a la clase de los hombres. Si X pertenece a la clase de los hombres, entonces X pertenece a la clase de los mortales. Pertenecer a la clase quiere decir que goza de esa propiedad del objeto, verifica la propiedad. Levantó la mano José, o no sé si había quedado levantada de antes. no, mala mía, perdón. Y Mateo, entonces. Profe,
¿Qué simboliza el algunos? ¿Cómo se simboliza? Como existen, esto es el ¿Cómo existe? algunos. ¿Existe alguno sería? Exacto. No es existe solo. Existen, o podés poner algunos son, algunos tienen. Ok. Por supuesto que vieron que el lenguaje natural a veces cuesta un poquito enunciarlo en forma correcta y es más fácil en forma simbólica. La otra proposición dice que X pertenece al conjunto de los hombres, por lo tanto, no, perdón, Sócrates. Sócrates, y acá Sócrates pertenece a la clase de los mortales. Ahí está. Son dos formas, ¿sí? Ambas están bien, cualquiera que ustedes usen, están bien. ¿Okay? Por supuesto, estos razonamientos también se pueden demostrar por tabla, pero bueno, nosotros en esta materia llegamos hasta este punto, a poder plantearlos y analizarlos de esta manera. No vamos a decir si es válido o no, pero bueno, más que plantearlo, se puede hacer por tabla y se puede hacer en forma algebraica, aplicando, por ejemplo, las reglas de inferencia que vimos, modus tollens, ponens y silogismo hipotético. Si ustedes conocen alguna más, como me decían que estaban leyendo, en el parcial pueden usarla y pueden plantearla así en un costadito de la hoja, poner la ley para que nosotros podamos verificar cuál es la ley que han usado, cuál es la regla de inferencia, perdón, y si fuera una ley también, y para poder verificar que esté correcta. ¿Bien? Pero si quieren usar otra, no. Fuera de la que les estamos dando, de esas tres básicas, no hay problema. No hay problema por eso. Bueno, seguimos. Proposiciones categóricas. Algunas proposiciones relacionan dos clases o categorías de objetos entre sí. Como vimos recién en el ejemplo de todos los hombres son mortales. A estas las vamos a llamar proposiciones categóricas. Relacionan dos clases o categorías de objetos entre sí. ¿Sí? Otras relacionan miembros de alguna clase, que son las que vamos a llamar particulares. A las primeras las vamos a llamar universales, porque relacionan clases, y a la segunda las llamamos particulares, porque relacionan miembros de una clase. Son cuatro estructuras de las proposiciones categóricas que vamos a utilizar en nuestros ejemplos. Entonces, si tenemos que trabajar con la clase A y la clase B, una universal afirmativa quedaría: todo miembro de A es miembro de B. Como el ejemplo anterior, todos los hombres son mortales. Para todo X, si X pertenece a la primera clase, entonces pertenece a la segunda clase. Ese tipo de estructura o de enunciado es una proposición categórica, universal, afirmativa. ¿Por qué es universal? Y porque está relacionando objetos de dos clases. ¿Bien? Todos los objetos de ambas clases. Y está enunciando también que si todo miembro de A es miembro de B, la clase A está incluida en la clase B. ¿De acuerdo? Vamos a ejemplificar antes de seguir, así no se nos hace lío. ¿Está? Dijimos recién, todos los hombres son mortales.
Pongo con mayúscula las clases como para poder diferenciarlas, nada más, ¿sí? Entonces tengo la clase de los hombres, todos los objetos que verifican esta propiedad y todos los objetos que verifican la propiedad de ser mortales. Aquí estoy planteando la relación entre dos clases y estoy usando el cuantificador universal para todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo la represento en forma simbólica a esta proposición? Como ejemplificamos recién, para todo X, si X tiene la propiedad H, entonces tiene la propiedad M. O también lo puedo poner para todo X, si X pertenece a la clase H, entonces X pertenece a la clase M. La clase de los hombres está incluida en la clase de los mortales. Recuerden que a cada clase lo puedo representar como un conjunto. Esto sería un diagrama de Venn o de Euler también. Y el elemento al cual yo voy a esta referencia está aquí. Bien. Está adentro de ambas clases o de ambos conjuntos. Puede darse que ambas clases sean iguales. En tal caso lo graficamos de esa manera. ¿Se entiende, chicos? Bien, esa sería la primera proposición categórica. La segunda es la universal negativa. Ningún miembro de la clase A es miembro de la clase B. Es decir, que ambas clases son disjuntas, no tienen elementos en común. Fíjense cómo se representa para todo X. Si X pertenece a la clase A, entonces X no pertenece a la clase B. Esa es la universal negativa. Ningún hombre es mortal. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? Ningún Parece que hombre sí. es mortal. ¿Está bien? Bueno, lo vamos a poner en forma simbólica. Para todo X, 2 puntos, porque ese es el universal, ¿sí? Si verifica la clase de ser hombre, o tiene la propiedad de ser hombre, entonces no tiene la propiedad de ser mortal. También lo podemos enunciar de esta manera. Para todo X, si X pertenece a la clase H, entonces X no pertenece a la clase M. Como les decía, estos conjuntos no tienen elementos en común, entonces los dibujamos de esta manera, son disjuntos. El elemento va a pertenecer a la clase de los hombres, por ejemplo, entonces no pertenece a la clase de los mortales. Ignacio quiere preguntar. Sí, profe, disculpe, ¿podría dar algún ejemplo de en el caso de que alguna de las clases sean iguales? En el caso de arriba, tenía que haber dicho antes, perdón. El ejemplo es válido para la que son iguales. Se podría expresar de la misma manera. Claro, Y yo creo que no, los hombres de los que están vivos, carne y hueso, ¿no es cierto? Todos son mortales. claro, claro. Entonces, los conjuntos sí son iguales. Se lo No puede expresar de las dos obstante, maneras.
Puedes expresarlo, exacto. Puedes expresarlos de ambas formas. Ah, bien. ¿Sí? Bueno. Porque el conjunto de los... bueno, si vamos a hablar de los... Me corrijo. En realidad es esta la representación. Porque fuera de lo que es hombre tendríamos un conjunto de seres vivos que también son mortales. Entonces estaría incluyendo otros conjuntos. Lo que pasa es que no hay elementos fuera de la clase de hombres que no sean mortal. ¿De acuerdo? Ya voy a pensar en algún ejemplo de lo que vos me has pedido, Petras, para que quede más claro. En realidad, el conjunto de los mortales es mucho más grande porque todos los Claro. seres vivos son mortales. Ya vamos a pensar en alguna. Vale, gracias, profe. Paulo Torres levantó la mano. Se levantó sin querer, profe, disculpe. Bueno, eso porque están aburridos toqueteando. Claudia. Podría ser, o puede ser que me estoy confundiendo, como usar el conjunto de las aves y de los animales con alas, tipo, sería el mismo conjunto. O sea, tipo la misma clase como la H igual a M, sería A igual a... Podría ser, tendrías que ser el conjunto de las aves y el conjunto de los animales con alas, con plumas. Tenemos el conjunto de los insectos que también tienen alas. Ah, cierto. Por eso te decía pensarlo, pero si vos definís a la clase como animales con alas que tengan plumas, ahí sí, podríamos decir las aves, la clase de las aves es igual a la clase de los animales que tienen alas con plumas. Es cuestión de definir un poquito más la clase, ¿sí? Claro, Particularizar más un poquito más. características. Exacto. Listo. Sí, y ahí sí se te harían iguales los conjuntos. Dale, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, la otra proposición categórica son las particulares, que también tenemos dos. La particular afirmativa y la particular negativa. Algún miembro de A es miembro de B. Fíjense que lo estamos usando el símbolo de la existencia. Algunos elementos, si pertenecen a la clase A, pertenecen a la clase B. Y fíjense ahora el conectivo. El conectivo ya no es más el entonces, sino que es el y, la conjunción. ¿Por qué? Y porque es particular afirmativa. ¿Bien? Entonces nos va a quedar ¿cómo nos va a quedar? Algunos hombres son mortales. Y la otra nos va a quedar algunos no, o no existen. Algún miembro de A no es miembro de B. ¿Cómo la vamos a plantear? Algunos hombres no son mortales. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría aquí en lenguaje simbólico? Existen algunos X tal que, si es hombre, entonces es mortal. Y fíjense el conectivo. Tiene la cosa de la propiedad de ser hombre y la propiedad de ser mortal. También, si X pertenece a la clase H y X pertenece a la clase M. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a marcar ahora en un diagrama de Venn? Las clases deben tener una área en común. La clase de los hombres y la clase de los mortales.
¿Dónde vamos a colocar el ejemplo, el objeto, perdón? ¿Dónde vamos a colocar el objeto? En el área común. ¿Por qué? Porque goza de ambas propiedades. ¿De acuerdo? ¿Tobías levantó la mano? Hola, ¿se me escucha? Sí. Era para preguntar nomás si nos teníamos que acordar los gráficos eso, o sea, nos van a preguntar para ponerlo como ejemplo, por ejemplo. Claro, sí. Estos gráficos sí, son importantes. Tienen que saber cómo representar gráficamente cada proposición categórica. ¿De acuerdo? José, levantó la mano. Profe, perdón, los puntitos que están en medio, ¿qué significan? No se va a escuchar. Este es el objeto. X, objeto A, ¿sí? Cualquier elemento. Por ejemplo, si estamos hablando de los hombres, puedo decir José, X puede ser José Cabanillas. Es un elemento del universo de discurso. Y tengo que verificar si goza de ambas propiedades. Ok, perfecto. Gracias. Bien, algunos hombres no son mortales. Esta es otra proposición categórica particular negativa. Particular negativa. Esta es particular afirmativa, particular negativa. Existen algunos objetos que tienen la propiedad H, acá me equivoqué, entonces no tienen la propiedad M, que es la propiedad de ser mortales. Si tiene la propiedad H, no tienen la propiedad M. O si no, lo ponemos así como conjuntos. Si X pertenece a la clase H y X no pertenece a la clase de los mortales. Ahí está. ¿Cómo lo graficamos? Como estamos hablando de la conjunción, lo ponemos la clase de los hombres, la clase de los mortales, el objeto, que es cualquier persona, ¿no es cierto?, del universo de discurso, va a estar aquí. Goza la propiedad de ser hombre y no goza de la propiedad de ser mortal. ¿De acuerdo? Así les va a quedar. ¿Me pueden dar un ejemplo distinto a lo que yo he planteado de la particular negada? Uno que levante la mano y me dice. A ver, tenemos a José. Un ejemplo, José. Me queda la mano adelantada, perdón, pero ahora pienso una. Bueno, Mateo. Algunos jugadores no son buenos. Bien. Algunos jugadores, vamos a poner de fútbol, por lo menos, no son buenos. Bueno, habría que especificar un poquito más la segunda clase, pero estaríamos. Un ejemplo de la particular afirmativa. ¿Te animás, Daniel? Nicolás, Daniel. Sí. Algunos alumnos vamos a probar el parcial. Algunos alumnos la plantearía mejor. Aprobaremos el parcial. Bueno, lo pongo. Aprobaremos el parcial. Bueno, tenemos la clase de los alumnos y la clase de los que aprueban el parcial de MAT. Ahí está. Podría ser.
Hay que plantearlo para que podamos identificar bien las clases, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto se entendió. Entonces, ustedes van a trabajar con proposiciones categóricas, las cuales tienen 4 estructuras posibles. Era la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Son las 4 estructuras que tienen que conocer. Aquí están, tienen en la filmina. Bien. Estos son otros predicados, los llaman predicados compuestos. Se pueden definir predicados compuestos en forma recursiva, ¿sí? Ejemplo lo tienen en el apunte, por eso dice ahí apunte. Y otras relaciones que son útiles. Estos predicados compuestos hacen referencia a que, como yo les decía, es posible hacer demostraciones de los enunciados en forma algebraica, aplicando las leyes o aplicando las mismas reglas de inferencia que habíamos visto, ¿sí? Y da un ejemplo en el apunte, pero como no se evalúa eso, simplemente lo planteamos como una nota de qué podemos hacer con todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay de ese tipo de ejercicios. Otras relaciones, ¿sí? Si para todo X, P de X es verdadera, si la universal es verdadera, entonces la particular es verdadera. Y eso nosotros lo ejemplificamos cuando vimos la función proposicional x más 3 menor a 10. ¿Sí? Vimos que si el enunciado universal cuantificado sobre un dominio A, que eran los números 1, 2, 3, 4 y 5, eran todas verdaderas, quiere decir que nosotros tomemos cualquiera existencial, también va a ser verdadera. Por eso la implicación lógica en ese caso se verificaría. ¿Sí? Si es verdadera para un universo de discurso, la universal, también lo va a ser la particular si lo trabajamos en el mismo universo de discurso, por supuesto. ¿Bien? Bueno, negar todo lo que se va a enunciar, esto también lo planteamos, es lo mismo que hablar de la particularidad, ¿sí? No todos gozan de la propiedad P. Es lo mismo que decir, existen algunos que no tienen la propiedad P. O decir, no existen elementos que gocen de la propiedad P, implica que también es verdadera para todo X, no tienen la propiedad P. Es lo mismo que hablar de ninguno. Bien. Voy a ver lo que les había planteado yo aquí. Voy a hacer una corrección, porque si ustedes han sacado una impresión de pantalla, aquí cuando yo les planteé el no todos, me faltó colocar que primero que este no afecta a todo lo enunciado, por lo tanto aquí existen algunos X tal que no tienen la propiedad F. Agreguen esta no adelante del enunciado, así nos queda bien. Y lo mismo, este no estaría afectando a todo. Profe, ¿podría mostrar la hoja entera? Así le saco captura entera. No sé si entra en pantalla la hoja. Eso. Ahí está. Profe, ¿podrías, o si no, sacar una foto aparte y lo agregas al PowerPoint antes de subirlo? No, prefiero que ustedes vean los videos y o le sacan copia o lo van anotando. Buenísimo, gracias. Bien.
Otros enunciados útiles que pueden ustedes usar en las demostraciones. Si P de X, esta función proposicional, es verdadera, por supuesto convertida en proposición, o instanciada, implica que Q de X es verdadera si y solo si van a instanciar en el mismo elemento, tanto a P como Q. Si solo si P de A, entonces Q de A, es verdadera para cada elemento A del dominio, que pertenezca al dominio, ¿sí? Es decir, si es verdadera para todos los elementos del dominio. Entonces se verifica la implicación lógica. La equivalencia lógica entre ambas proposiciones se verifica si solo si P de A, si solo si Q de A. ¿Sí? Es decir, si se implican mutuamente estas proposiciones, como lo habíamos visto antes en la primera parte, para que se verifique la equivalencia lógica, P de A debe implicar lógicamente a Q de A, y Q de A debe implicar lógicamente a P de A, es decir, que la implicación lógica debe ser bidireccional, y en tal caso, el bicondicional, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan ustedes? Si yo resuelvo esto, ¿a qué es equivalente? Al P entonces Q y el Q entonces P. Sí, y en valor de verdad, ¿a qué es igual? Tautología. A una tautología. Perfecto, es así. Bien, entonces puedo encontrar equivalencia entre estas proposiciones que van a estar cuantificadas seguramente. ¿Sí? Bien. Y vamos a adicionar 2 reglas de inferencias más a las 3 que teníamos. La regla de especificación universal y la regla de generalización universal. La de especificación enuncia que si es verdadero una proposición cuantificada universalmente, implica que es verdadera la proposición particular, o especificada, o especializada, o instanciada en algún elemento del dominio o del universo de discurso. Y lo hemos ejemplificado, ¿sí? Al principio con los primeros ejercicios. Y la regla de generalización universal enuncia que si la proposición es verdadera al instanciar un elemento, y es verdadera para cualquiera o para todos los elementos del dominio, tomados al azar, entonces, o implica lógicamente, que es verdadera la proposición cuantificada universalmente. Esto nosotros lo demostramos cuando vimos este ejemplo aquí estaríamos aplicando la generalización. Si f de x es verdadera para cada uno de los objetos instanciados en este dominio, y cuando yo digo para cada uno, es lo mismo que decir para todos. Como es verdadera, implica que la cuantificada en forma universal también es verdadera. ¿Qué aplicamos? La regla de inferencia de generalización. ¿De acuerdo? Y si nosotros sabemos ya que la universal es verdadera, implica que si voy a instanciar en cada uno de los objetos del universo de discurso, también van a ser verdaderas las particulares. Esa es la regla, ¿sí?, de especificación. La regla de especificación universal y las reglas de generalización universal. Bien. Y aquí tienen ustedes un ejemplo utilizando la parte, el análisis algebraico. Bien. Antes de seguir les voy a hacer una preguntita más para poder registrar la asistencia. Bien. ¿Cómo llamamos a los diagramas en los cuales nosotros podemos representar
las clases y los objetos que pertenecen a esas clases. Profe, te referís a la de los círculos, ¿no? Exacto. Es así. Muy bien. En Profe, este ¿puede ser que en caso, el apunte no aparezca el diagrama de Venn? que no aparezca, sí, Sí. están. ¿Puede ser que esté en el capítulo 4? En el capítulo 4 usamos diagrama de Venn, por supuesto, porque comenzamos a hablar de conjuntos. No recuerdo si a las proposiciones categóricas las muestra con diagramas de Venn en el apunte. No, no nos muestra. No está. Ah, bien. Entonces aparecen directamente en el capítulo 4 los diagramas de Venn. Bien, perfecta la respuesta. Muy bien, recuerden que deben contestar todos. Diagrama de Venn lo van a usar en varias áreas, son muy útiles. Los vamos a usar en todo lo que es clases, representación de clases. En el capítulo 4 vamos a hablar de conjuntos. Después vamos a hablar de relaciones, funciones, también las vamos a ejemplificar con los diagramas de Venn. Bien, bueno, vamos a analizar por último un poquito este ejemplo, donde tenemos un razonamiento planteado con proposiciones categóricas. Fíjense, un razonamiento deductivo. Y tenemos como premisas dos proposiciones categóricas, ambas son universales afirmativas. La conclusión también es universal afirmativa, es muy sencillo. Como les decía, podemos ver la validez de este razonamiento por tabla o en forma algebraica. Esta es una demostración, un ejemplo. Solo como ejemplo en el teórico, no hay práctico de esto, ¿sí? Como habíamos hablado también que nos sirven las reglas de inferencia para poder aplicarla en distintos pasos de algunas demostraciones, en el caso de los teoremas, lemas, corolarios, bueno, este no es ninguno de ellos, pero es un ejemplo de razonamiento. Todos los perros son animales. Todos los animales respiran, por lo tanto es como si estuvieran los tres puntitos. Todos los perros respiran. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es identificar las clases. Las clases de los perros, todos los seres vivos que verifican la propiedad, que tienen la propiedad o gozan de la propiedad de ser perro. La clase de los animales. Fíjense aquí la clase de los animales estaría incluyendo la clase de los perros. Y luego tenemos la clase de los seres vivos que respiran, ¿sí? Dentro de los cuales estarían los animales. ¿De acuerdo? Bien, este razonamiento hay que demostrarlo. Fíjense, aquí está el lenguaje simbólico. Son tres proposiciones categóricas universales. La demostración, primer paso, consideramos la primer premisa como verdadera. ¿Bien? ¿Por qué la consideramos verdadera en el primer paso? Y bueno, porque es la primer premisa y la suponemos verdadera. Acá les dice, ¿por qué es verdadero? Bien. En el segundo paso enuncia, si C es un perro, entonces C es un animal. Fíjense que de la universal la especializó, es decir, que aplicó sobre la universal la regla de especificación universal. Tomó un elemento C, qué sé yo, Coco, es un perro. Entonces es un animal. Tomó el punto 1, la primera premisa, que es universal, y aplicó la regla de inferencia de especificación universal, es decir, que tomó un elemento y lo reemplazó aquí y verificó que es verdadera.
Tomó un elemento de la clase perro y verificó que también goza la propiedad de ser un animal. Entonces todo esto enunciado es verdadero. Toma la segunda premisa y la considera verdadera. Y no la llama P2, sino que la llama Q. Aquí lo llama Q, fíjense. Todo animal respira. Todo elemento que tiene la propiedad de ser animal también tiene la propiedad de respirar. Y hace lo mismo, la considera verdadera a la particular porque aplica la regla de inferencia de especificación universal. ¿Bien? Después toma la conclusión R que enuncia que todo perro respira. Entonces considera el punto 2, si el perro es un animal, el punto 4, y el animal respira, aplica la regla de inferencia de silogismo hipotético, y entonces dice que todo perro respira es verdadero, por silogismo hipotético. La 2 sería la premisa 1, que es esta. La 4 sería la premisa 2. Y la 5 sería la conclusión del silogismo hipotético. Bien, tiene las 3 premisas verdaderas, particularizadas, y por regla de generalización universal, que enuncia que si la particular es verdadera, la universal también lo es, porque está instanciada en cada uno de los elementos. Entonces, tomando esta conclusión número 5 y la regla de generalización universal, puede decir que la primera, que dice que todo perro respira, todo perro respira, sería esta la conclusión R, es verdadera. Tomó la premisa 1 como verdadera, la premisa 2 como verdadera, y demuestra que que R, la conclusión, también es verdadera. A premisas verdaderas, conclusión verdadera, el razonamiento es válido. Mírenlo, analícenlo con calma, tienen que tener en la mano lo que enuncia la regla de especificación universal, lo que enuncia el silogismo hipotético y lo que enuncia la generalización universal, ¿sí? Para poder entender este análisis que se ha hecho y la conclusión a la que se llega, que el razonamiento es válido. ¿Bien? Bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? Bastante claro quedó. Bien, fíjense que el tema que sigue dentro de esta misma unidad es inducción, que era el otro tipo de razonamiento. Con esto comenzamos el jueves que viene, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes vean, por lo menos hasta aquí, que lo lean, que lo razonen, ¿sí? Que lo trabajen un poquito, y después lo van a trabajar en el práctico mañana. Y bueno, si tienen alguna duda, lo plantean el jueves que viene, lo pueden hacer por mail antes también, yo les contesto, ¿sí? Y el que pueda ir introduciéndose al tema de inducción, mejor aún. ¿Bien? Bueno, vamos a llegar hasta aquí, chicos. Yo después les voy a subir la clase. Espero que haya quedado claro. No dejen de leer, no dejen de estudiar, así pueden preguntar. ¿Sí? Bueno, retomamos el miércoles entonces. Buen fin de semana para todos y estudien. Nos vemos, profe. Profe, Gracias. Chao, profe. Chao, Nos vemos. muchas Profe, nos vemos, muchísimas gracias. Chao, profe. Luego. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, hasta luego, chicos. Chao, profe.